chicos, qué días estos, ¿eh? La verdad que el espejo nos está como devolviendo nuestros peores rostros como sociedad, ¿no? Los huesos que aparecen. Perdón, No. ¿te estás desmarcando? No. Creo que sin dedo señalador la lectura no se creo, ¿no? Es de lo que somos capaces los seres humanos. Algunos. Y de las luces también, ¿no? Pero digamos, esta semana fue palo y palo, ¿eh? El caso de Penades, todo lo que fue surgiendo en estos días, en estas horas. Bueno, el enterramiento producto de las torturas y asesinatos de la dictadura, que te escupen en la cara. En fin, varias de las sombras afloraron estos días. Esperemos que aparezcan luces pronto. Mientras tanto, por unanimidad se votó el desafuero del senador Penades. Me pregunto si tendrán que decir algo el presidente Lacalle, Herbert, ¿cuándo? O el corolario es, nunca conocemos a los que creemos conocer, ¿no? En fin, repasemos la crónica de Telemundo y después entramos en el debate o análisis más político. La respuesta de la comisión fue unánime: darle curso al desafuero del senador Penades. El pedido de desafuero llegó al Parlamento a fines de la semana pasada. La vicepresidenta Argimón lo guardó bajo llave en la presidencia de la Cámara. Este martes lo llevó en mano a la comisión, con 9 copias, una para cada uno de los integrantes. La intención es mantener al máximo la reserva de las actuaciones de Fiscalía. La explotación sexual de niños y adolescentes es lo que se investiga, pero podría haber más delitos, sostiene la fiscal. Agrega que varias de las víctimas tienen hoy de 14 a 17 años. En todos los casos tenían corta edad cuando mantuvieron los encuentros con el senador Gustavo Penades, en su mayoría de 13 o 14 años, otros 15 y 16. Son 8 hasta ahora y hay al menos otras 4 más que aún no han comparecido. En algunas víctimas el abuso sexual ocurrió 2, 3 o 4 veces, y los hechos que relatan 7 de esas víctimas son delitos que no han prescripto, señala la fiscal. Las víctimas relatan que Penades las levantaba en un auto por distintos lugares públicos, hace unos años atrás en Parque Valle, en la zona de los Jueguitos o frente al Gusano Loco, u otros en la explanada del Palacio Legislativo, y más recientemente en lugares como una esquina cualquiera o en plazas públicas alejadas de cámaras. En algunas ocasiones se contactaba con adolescentes que simplemente estaban jugando al fútbol en la calle o iban caminando. Luego los llevaba en su auto a zonas oscuras en la ciudad u hoteles. El pedido agrega que en un caso ya antiguo, la víctima era apenas un niño en un cuadro de fútbol que el propio Penades organizaba cuando era adolescente. Para Guione, el relato de las víctimas es claro y contundente. Hay víctimas de muy diversas edades a lo largo de los años, lo que le otorga a los relatos mayor grado de certeza. De los testimonios surgen formas similares de convencer a los adolescentes y en ocasiones acciones violentas para obligar a realizar determinadas prácticas sexuales. Una de las víctimas cuenta que la primera vez Penades le pagó un montón de plata, pero la segunda vez era otra persona, más brusco, bruto. Esa vez se enojó y no me pagó nada, dijo. Me quedé sin el regalito que esperaba, yo tenía solo 13 años. Otra víctima cuenta que lo conoció en una página cuando tenía 16. Le dije de arranque que era menor de edad y recuerdo que me dijo un chiste turbio: si hay pelitos, no hay delito. También cuenta que en el año 2020 fueron 2 de sus amigos con Penades a un hotel. Lo filmaron porque lo reconocieron y les dio miedo. Les iba a pagar 3.000 pesos, pero les dio la mitad. Uno de ellos tenía 14 años. Bueno, muy bien. Obviamente toda esta situación en torno al ex senador tiene muchas puntas, ¿no? Si se actuó rápido al final en estos días, por ejemplo, si todos estos detalles tendrían que estar en nuestras conversaciones o no. ¿Qué lugar le damos a la opinión de Domenech, que dijo que terminó votando en realidad el desafuero, pero sin convencimiento, ¿no? Porque entiende que la persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable, que es culpable? Un tema que incluso habíamos conversado, creo que ayer, ¿no?
con la presidenta de la Comisión de Género del Frente Amplio, el lunes, perdón, porque está el tema, además que es otra arista de lo personal y lo político. Bueno, acá hablamos, ya dejó de ser personal para configurar delito, si se comprueba, pero si no fue suficiente para, bueno, el desafuero porque lo pidió la propia justicia. Renunció el senador, no sé, tal vez si hubiera pasado por el comité de ética terminaba siendo expulsado. No sé, hay muchas puntas en este tema que ante todo es doloroso, porque se trataba de justamente un legislador de muchísimos años de carrera y donde había un consenso general de que como legislador había hecho siempre un buen trabajo. Pero esta dimensión de la vida personal, que insisto, deja de ser personal porque afecta a la de otros, bueno, hace que el escenario sea bastante dantesco. ¿Qué opinan por acá? Alfredo, ¿qué te va quedando de todo esto? Lo primero es que estos temas yo creo que no hay que politizarlos, porque más allá de la trayectoria política de Penades, acá lo que hay es sospechas de delitos que cortan transversalmente a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente hay mucha hipocresía en nuestra sociedad con respecto a eso, porque a veces se habla de gurisas que son livianitas, entonces, son menores, pero son livianitas, entonces son culpables, no sé qué, o no son tan inocentes como dicen. Acá también hay mucha gente que tiene la concepción de que, bueno, si en realidad fueron por plata, tan inocentes no son. No, es delito, ¿tá? Si se comprueba todo lo que está, es delito, y me parece que tiene que ser durísimo la ley para dar un ejemplo a toda la ciudadanía, ¿no? Y para ser parte del cambio cultural que necesitamos como sociedad. Y yo creo que desde ese punto de vista es fundamental marcar la cancha, que hay ciertas cosas que son inadmisibles. Acá no tiene nada que ver con género ni con opción sexual. Acá tiene que ver con delito, ¿tá? Hay menores en juego y, por lo tanto, a mí lo otro que me rechina, y perdónenme, yo no estoy de acuerdo, que se publiquen todos los detalles de los informes que teóricamente tenían que ser. Vos preguntaste. Sí, recién, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta información? Y me parece que de un documento que era reservado. Claro. Da rating seguramente, el morbo siempre parece que cotiza. Yo no le veo demasiado sentido a que esto se difunda. ¿Era necesario los efectos de a mí me parece que no. Mirar al ex senador con ojos de culpable? ¿Era necesario? Yo creo que para mí lo que hay que hacer ahora es que la justicia actúe. Estuvo bien el Parlamento en levantar los fueros, por supuesto, no tenía otra. Domenech es un caso perdido, ¿no? Nunca... es de otra época, ¿no? Que parece que lo hubieran trasladado de la Edad Media al siglo XXI, ¿no? Sigue sin entender Pero nada. su opinión tiene un punto, y se supone la presunción de inocencia corre hasta cierto punto. Sí, ¿no? claro, pero él no estaba juzgando. Levantar los fueros no es juzgar la inocencia. Levantar los fueros es dar la posibilidad de que la justicia actúe libremente. Y bueno, me parece que lo otro que a mí me llama la atención, que es un elemento que no se ha mencionado ahora, pero se mencionó la semana pasada, es que el 52% de la población no sabía quién era Penades. Entonces, ¿Hablas de la encuesta de popularidad de equipos? No, ¿De qué hablas? De saber... Sí, el que dio la encuesta que dio sí. Al y había gente que no sabía quién era Penades. Y para nosotros es como que lo tenés al orden del día. O sea que también a veces la realidad de un grupo de gente parece que no fuera la realidad de todo el mundo, ¿no? Que eso también no hay que perderlo de vista. Habría que plantearle a las víctimas que también denuncien a sus otros, ¿cómo le llaman? ¿Clientes? Explotadores. Explotadores. Y sí. El tema es que hay una víctima que aparentemente tiró para atrás ahora la denuncia porque se empezó a hacer público, que ahí está el tema de que si el rating o el morbo dificulta... Ayuda o no, tranca o no a la investigación. Si hay claro. un gurí y una familia que decide no declarar por temor a... Es decir, ojo al gol con eso, ¿no? Me parece que eso también tenemos que ser un poquito... Es todo demasiado complejo y delicado. Pero digamos, la propia fiscal da a entrever que podría caber la posibilidad de que sea trasladado a lo que es crimen organizado. Porque podría tratarse de una red, ahora quedó totalmente sin trabajo y despedido y alejado de niños, quiero creer, el profesor en cuestión, con decisión del Ministerio de Defensa de hoy, ¿no? Sí. Fue hoy. Sí.
porque lo increíble era que siguiera trabajando con la sospecha encima. Pero el punto es, bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? Porque si estamos hablando de eventual red, ¿va a quedar con Penades como el único culpable? ¿Y el profesor? ¿O se va a buscar otros explotadores? Obviamente lo que hoy todos estamos concentrados en esto, ¿no? Pero ¿hasta dónde, qué alcance puede tener esta investigación? Coincido contigo de que es un caso que tiene muchas aristas. En lo personal creo que se cumplieron con todas las garantías. Una fiscal que entiende que tiene un caso solicita a la jueza de 36º turno que proceda. La jueza entiende que hay un caso y por lo tanto procede, se lo pasa a la Suprema Corte de Justicia, está al Parlamento y allí se da otra garantía que no estaba en principio planteada, que era que el expediente del cual hemos hablado ahora, que es un expediente que tiene una parte, digamos, estrictamente formal y después 50 hojas documental reservadas, pasaron por la Comisión de Constitución, que lo estudió en el día de ayer. Eso es un extra a las garantías que me parece que fue dado. Y hoy se cumplió con el desafuero, 31 votos en 31, y uno diría, bueno, hasta acá llegamos, no hay más nada que decir, ahora es toda de la justicia. Sin embargo, creo que hay otros temas interesantes. Concuerdo con mis compañeros con respecto a que ese documento de carácter reservado no tendría que estar circulando. Fue un aporte de la jueza y de la Suprema Corte de Justicia de acercar la información, pero que no tenía que ver estrictamente con ninguna investigación, porque el Parlamento no investiga. Exacto. De lo que surgió hoy en el desafuero, a mí me quedan dos temas allí presentes. El primero es que el informante del Frente Amplio, José Carlos Maía, el senador José Carlos Maía, dijese que, de acuerdo a lo que menciona ese documento, la fiscal tuvo inconvenientes para investigar porque no le aportaron desde el Ministerio del Interior las cámaras que solicitó, lo cual me parece grave y espero que surja por estas horas algo relacionado con la comunicación del Ministerio del Interior al respecto, porque me parece que eso no puede quedar así. Si hay dificultades para que la justicia actúe, bueno, hay que saber. Sí, ojo al gol. Puede no haberlas entregado porque no estaban esas filmaciones o porque no quisieron. Bien. El escenario es totalmente distinto, bien, ¿no? que lo diga entonces claro. el Ministerio del Interior y así nos sacamos la duda todos. Porque si no, me voy a quedar con una sola versión. Bien. Y la segunda es que me parece que el senador Guillermo Domenech no debe haber participado del curso que se le da habitualmente a los legisladores cuando ingresan al Parlamento por primera vez, donde queda claro cuál es la labor de un parlamentario, que no es la de juzgar. Para eso existen tres poderes del Estado. Él integra el legislativo, no el judicial, y por lo tanto lo que dijo hoy en sala realmente es totalmente absurdo, porque él señala que estamos apresurando un juzgamiento, podría ser esto un linchamiento político, pero no es la labor del Parlamento. Acá lo que se hace es habilitar a la justicia. El pedido de la Suprema Corte de la Justicia para que se le dé una nueva garantía. Bueno, en ¿qué este querés? caso. Acordate que no se logró levantar los fueros a Maní Ríos, o sea que tienen una escuela. De hecho, fue la misma argumentación. Por eso Claro. hay una escuela, una mirada bien distinta, tal vez, Sí, ¿no? Sobre los temas. y francamente la otra buena noticia dentro de todo este marco trágico y complejo es la decisión del Ministerio de Defensa, de apartar directamente a este hombre que aparentemente formaba parte del modus operandi que tenía, de acuerdo a los datos que tenemos, el senador Penades, que es uno de los temas que seguramente está pesando en la decisión de la fiscal para tener un caso por el hecho de que no es una vez, son 8 denuncias que plantean el mismo modus operandi entre personas que no tienen relación entre sí. Sí, bueno. Fernando. Bueno, yo hice un pequeño ejercicio y a la inteligencia artificial le cargué todas las conductas que había, desde que se supo esto, que había, en las que había incurrido Penades. La conferencia de prensa, la mentira al presidente, qué sé yo, una cantidad de cosas que ha estado haciendo. Y la inteligencia artificial me dio claramente que es un psicópata. Y un psicópata está definido como un trastorno de la personalidad, y no es el único psicópata, obviamente, Penades, ¿no? Yo quiero decir esto porque, sin duda, que Penades tiene mucho más responsabilidades que cualquier otro, porque es un legislador de muchos años y tiene la responsabilidad de dictar leyes y normas y ser un ejemplo de conducta. Pero también quiero decir que hay una enorme cantidad de personas como Penades que recurren a este tipo de cosas. El psicópata tiene ausencia de empatía, es decir, le importa un rábano el otro, en este caso
los menores, es manipulador, tiene pobreza emocional, son personas frías con una menor percepción de lo que son las emociones negativas, no tiene. Es impulsivo, que esto define un poco la conducta de Penades, una menor activación de la corteza frontal unida a los aumentos de los niveles de testosterona explican esta característica. O sea, es claramente un psicópata, no tiene remordimiento, no siente culpa para nada. ¿Qué sabes tú y de es un eso? ¿O promiscuo estás leyendo sexual. lo que te dijo la inteligencia artificial? Estoy nada más? definiendo el psicópata. Ah. Estoy definiendo el psicópata. Lo que quiero decir es que hay mucha gente como esta que está levantando gurises en la calle. Tienen necesidad de ejercer poder, que es lo que hacía Penades, ofreciendo plata, prometiendo cosas, y se sienten superiores al resto. Digo que hay un montón, todos tenemos en algún lugar algún rasgo de psicopatía. Pablo Goncalves era un psicópata, qué sé yo, gente que no controla, y obviamente Penades era esto. Pero no es solamente Penades el problema, no es solamente Penades. Es el problema de las enfermedades mentales y es el problema de los menores en la calle prostituyéndose. Claramente, la mayoría de estos menores se prostituían. Y basta con ir al Parque Valle y darse una vuelta y ver la cantidad de menores que hay a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, esperando que algún adulto los levante. Esto no se va a terminar, no empieza ni termina con Penades. ¿Es grave lo de Penades? Muy grave. Yo esto lo dije al principio y ojalá se hubiera ido el primer día. Creo que el Partido Nacional estuvo lento en las reacciones. Hay una sucesión que ahora no voy a entrar en el tema, pero hasta hace 15 días una reunión, Beatriz Argemón, Pablo Iturralde y 6 senadores, seguía negando los hechos. Seguía negando los hechos aún con todas las pruebas arriba. Incluso se peleó con el senador Da Silva y lo insultó a Da Silva porque Da Silva le pedía que renuncie y que se fuera. Se le pidió la renuncia 20 veces al Partido Nacional y no se fue. Se fue solamente porque se sienten superiores, impunes. Se fue solamente cuando hace 2 días, ayer se le comunicó el pasaje al Tribunal de Ética. Y ahí Penades presentó automáticamente la renuncia. ¿Para evitar la expulsión? ¿Decís? El problema, no sé dónde lo vamos a focalizar, porque de Penades ya sabemos todos que lo que es un abusador de menores, no hay la más mínima duda, pero también es un psicópata, porque hay 8 que denunciaron, pero debe haber, en la historia debe haber un montón, pero también está lleno, y yo quiero poner el foco en qué pasa en la sociedad, qué pasa con las autoridades, por qué los gurises 13, 14, 15 años están en el Parque Valle y en tantos lados más, y por qué en todo el país, porque pasan cosas en todo el país, hay menores, mujeres y varones prostituyéndose e incluso hay proxenetas que los explotan. Bien, entonces las autoridades políticas que ahora se rascan la vestidura y vamos a desaforar. Con las declaraciones de la ONU de que Uruguay de alguna manera naturalizaba el abuso sexual? Yo no sé si lo naturaliza. Yo creo que, porque todos tenemos capacidad de indignación frente a esto, yo creo que mira para el costado. Bueno, tenemos que hacer una pausita. Retomamos después, Fernando, ¿te parece? Ya venimos, ya venimos. Vale que no te